de todo por ti, por mí, en su vida para darnos vida eterna. Si hoy vivimos es por su salvación y por su misericordia. La, 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 la. Él fue capaz de entregar su vida, Él fue capaz de entregar su amor, Él fue capaz de dejar su dolor para cumplir su misión. Él fue capaz de cambiar la historia, Él fue capaz de darnos luz, Él fue capaz de entregarse al mundo para morir en la cruz. Capaz de todo por ti, por mí, en su vida para darnos vida eterna. Si hoy vivimos es por su salvación y por su misericordia. Capaz de todo por ti, por mí, en su vida para darnos vida eterna. Si hoy vivimos es por su salvación y por su misericordia. Capaz de todo por ti, por mí, con su vida para darnos vida eterna. Si hoy vivimos es por su salvación y por su misericordia. Capaz de todo por ti, por mí, en su vida para darnos vida eterna. Si hoy vivimos es por su salvación y por su misericordia. Capaz de todo por ti, por mí, en su vida para darnos vida eterna. Si hoy vivimos es por su salvación y por su misericordia. Hola hermanos, hermanas, ¿cómo están? Una vez más nos reunimos, ¿cierto?, para compartir la palabra del Señor en este día miércoles, ¿cierto?, el culto semanal, donde estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy el capítulo 2, ¿cierto? Iniciamos con el estudio de las 7 iglesias, comenzando por la iglesia de Éfeso. Pero antes de eso, vamos a orar. Y le invito a usted a cerrar sus ojos ahí donde está y honremos una vez más a nuestro Señor, a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. Eterno Dios y Padre Celestial, hoy día estamos delante de tu presencia una vez más, en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, Dios amado, por darnos y entregarnos la salvación y la vida eterna por medio del sacrificio de Jesucristo. Porque hoy tenemos entrada al trono de la gracia, sin haber en nosotros mérito alguno, Señor, sin existir en nosotros ninguna obra que nos pueda entregar mérito. Hoy día reconocemos que por Jesucristo es quien tenemos salvación y vida eterna, y por quien hoy podemos orar, clamar y saber, Señor, que nuestra oración sube a su presencia como incienso, como olor fragante. Padre amado, te bendecimos y te adoramos por Jesucristo. Y también pedimos que tu Espíritu Santo hoy día una vez más abra nuestro entendimiento y nos permita, Señor, una vez más comprender la palabra, su palabra, Señor, en nuestra vida, y así también a través de nosotros Cristo sea glorificado en cada uno de los que te escuchan este día. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, antes de iniciar el estudio vamos a cantar al Señor. Y para eso hoy día tengo dos grandes músicos de conservatorio. Claro, años estudiando, ¿Cierto? Y quienes nos van a acompañar con su talento y con la gracia que Dios les ha dado, ¿cierto?, para alabar al Señor. Bueno, lo importante es que de a poquito los niños están aprendiendo, así que la idea es incentivar también a todos los niños que están en sus casas y pueden aprender un instrumento, porque eso beneficia la obra del Señor. Así es. Hoy día es primera vez que el Samuel va a tocar, así que estaba re nervioso, pero yo le digo que es para el Señor. Uno todo lo que hace lo hace para Él. Hay que hacerlo con excelencia y que esto nos sirva para perfeccionarse. Así que vamos a cantar.
Quiero alabarte. Ok. Quiero alabarte, oh Señor. ¿Ya? Quiero alabar. ¿Ya? Canten, por favor. Por favor, ahora sí. Alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún quiero yo cantar, quiero yo alzar mis manos a ti, quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún quiero yo cantar, quiero yo alzar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan su poder. Quiero yo cantar, quiero yo alzar mis manos a ti. Alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún quiero yo cantar, quiero yo alzar mis manos a ti. Quiero alabarte. Alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún quiero yo cantar, quiero yo alzar mis manos a ti. El coro. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan su poder. Quiero yo cantar, quiero yo alzar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero yo alzar mis manos a ti. La última vez el coro. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan su poder. Quiero yo cantar, quiero yo alzar mis manos a ti. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aquí con estos músicos con bastante trayectoria, lo importante es que podemos alabar al Señor, ¿cierto? Así es. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra canción que vamos a tocar con Samuel, que es Tu Fidelidad, ¿cierto? Ya Samuel. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, cántale al Señor. Tu fidelidad es grande. Dígale a quien tiene a su lado. Tu fidelidad, la fidelidad de Dios, incomparable es. Nadie como tú,
Bendito es el Señor. Gracias, Samuel. Gracias, maestro Samuel, maestra Betsabe. Vamos a dejar al pastor. Ya. Bueno, y ahora le invito a abrir su Biblia, ¿cierto? A abrir su cuaderno, sus lápices, si quiere subrayar, ¿cierto? Sus apuntes, porque hoy vamos a ver un precioso tema que tiene que ver con el mensaje a las 7 iglesias. Y principalmente, para iniciar la primera reflexión que puedo hacer, es que en términos personales uno siempre cree que lo sabe todo o cree que ha aprendido ya lo suficiente después de leer este pasaje, pero se da cuenta que una vez más Dios nos sigue hablando y nos sigue exhortando a no perder ese primer amor que un día obtuvimos cuando conocimos al Señor y dueño de nuestras vidas. Amén. Así que ya que hemos orado, hemos cantado al Señor, vamos de lleno al estudio del libro Apocalipsis, en los capítulos 2, en el capítulo 2, los versículos 1 al 7 el día de hoy, ¿cierto? Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, a través de quien se cumple la voluntad y el propósito de Dios Padre, y por medio de quien, ¿cierto?, también entendemos que su Espíritu Santo le glorifica el día de hoy una vez más en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Apocalipsis capítulo 2, ¿cierto? Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Recuerda, por tanto, pero tengo contra ti, versículo 4, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. En esta hora y unos pocos minutos que vamos a tener, esta hora y 10 minutos más o menos, vamos a avanzar rápidamente y espero que una vez más, así como Dios ha hablado a mi vida, hoy día Dios también hable a su corazón a través del estudio, en la profundización, ¿cierto?, de la adquisición del conocimiento bíblico. Pues bien, debemos entender primero que todo que entre los capítulos 2 y 3, ¿cierto?, y un poquito más, vamos a ver al Señor llevando el mensaje, ¿cierto?, a través del apóstol Juan a las iglesias. Y tenemos que situarnos en que estas iglesias, como lo explicamos en las reuniones anteriores, están en el Asia Menor. Y toma principal relevancia la iglesia de Éfeso, ¿cierto?, junto con la de la Odisea, pero hoy principalmente nos vamos a enfocar en la iglesia de Éfeso. Una carta emitida por el ángel, ¿cierto?, o una carta dirigida, al ángel de cada iglesia en particular, que ya hemos entendido también, ¿cierto?, que tiene que ver con los pastores o los representantes, quienes lideraban la iglesia en esa época, los responsables o los pastores de las iglesias de aquella época. Pero ¿por qué? Partiríamos preguntándonos por qué la iglesia o la carta a Éfeso es la primera de todas. ¿Por qué primero se dirige a Éfeso? Y podríamos decir primero que el apóstol Juan, ¿cierto?, o en los tiempos de Juan, la iglesia de Éfeso estaba, o la ciudad de Éfeso como tal, era una de las más importantes de toda Asia. Algunos le conocían como el mercado de Asia. Otros, ¿cierto?, leyendo algunos comentarios sobre la iglesia de Éfeso, nos menciona que se le llamaba en aquella ciudad a la mayor ciudad del Asia y el centro de la administración romana en aquella provincia. También tenía como característica todas las carreteras del valle del Caistro, que era el río a cuya orilla de Éfeso fue edificada. Además, era conocido como el pórtico. Éfeso era conocido como el pórtico de Asia para todos aquellos que provenían desde Roma, y era también el paso obligado para todos aquellos que iban hacia Roma.
En cierto sentido, Éfeso termina convirtiéndose en la ciudad más importante, la más rica y la más relevante del Asia en aquella época. Asimismo, Éfeso adquiere un reconocimiento social debido a su estatus de ciudad libre. Y asimismo, Éfeso es el lugar donde se celebraban los juegos atléticos más importantes del Asia. Además, podemos agregar que el mismo apóstol Pablo permaneció en Éfeso más tiempo que en ninguna otra ciudad. Está relacionado también íntimamente el apóstol Pablo con los ancianos o los responsables de la iglesia de Éfeso. ¿Recuerden quién fue el obispo de Éfeso? ¿Se recuerda usted? En algún momento lo comenté y también en la escuela de obrero comenté, ¿cierto?, quién llegó a convertirse en el obispo de Éfeso, que fue Timoteo. Entonces, incluso en el mismo libro Hechos, en el capítulo 20, podemos ver el discurso final del apóstol Pablo. Asimismo, adentrándonos, ¿cierto?, en el tema de lo que es el mensaje de las iglesias, estamos haciendo primero una introducción antes de irnos de lleno al libro de Éfeso, o a la carta a la iglesia de Éfeso. Se usa en cada una de las cartas este término "conozco tus obras", y eso habla de que Dios nos conoce. Dios es omnisciente, Dios todo lo conoce y no le podemos ocultar nada. Él conoce lo más íntimo de nuestro, aún el trasfondo, Señor. El Señor conoce el trasfondo más particular que podamos tener. Todo Dios lo conoce. Y también podemos entender que al conocernos, el Señor nos llama a un nuevo nacimiento. En este nuevo nacimiento no es simplemente un acto litúrgico como lo hace la Iglesia Católica en la primera comunión, pensando porque se hace cierto ritual, ¿cierto? O se come el pan o se bebe el vino, ¿cierto? Supuestamente en ese concepto de la doctrina católica de la transubstanciación, estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. No, según 1 Corintios capítulo 11, los versículos 23 en adelante, habla que tenemos que hacer esto en memoria de Él. Es solo un símbolo y no es literal. Entonces, nosotros literalmente no estamos comiendo el cuerpo ni la sangre del Señor. Ahora, no olvidemos que nos convertimos en habitación del Señor, ¿cierto? Y también es importante recalcar que en este nuevo nacimiento es simplemente porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, ¿cierto? 1 Timoteo 2:5. Ahora, las primeras palabras, ¿cierto?, están dedicadas a la iglesia de Éfeso. Y cuando el apóstol Pablo arriba, ¿cierto?, a su puerto, recordemos, estamos aún en este contexto de lo que es lo que son las iglesias como tal, y principalmente la iglesia de Éfeso. Vamos al contexto del momento en que Pablo escribe todavía, no yendo al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, sino yendo a las cartas, principalmente la carta que escribe a los Efesios el apóstol Pablo. Y él, cuando arriba al puerto, él pudo admirar, incluso lo veo en algunos comentarios acá, la exquisitez de estructuras que tenían, las construcciones. Hablan algunos de grandes avenidas de mármol blanco, que algunas dicen se conservan hasta hoy, que habían hermosos edificios, templos, numerosas tiendas y pequeños negocios donde se podía adquirir prácticamente cualquier cosa. Ahora, si uno continuaba el recorrido, saliendo del puerto, dice que hacia la derecha se abría un gran mercado, y más adelante, al lado de la montaña, un gran teatro donde se podían sentar unas 20.000 personas. Y más lejos, hacia la izquierda, un colosal anfiteatro con aforo para unas 100.000 personas. Fíjense, todo esto obviamente convertía a Éfeso un lugar, en una metrópoli. En definitiva, se convertía en una metrópoli, ¿cierto? Casi diríamos en una capital para la época del Imperio Romano. Pero también debemos destacar que en ese lugar es donde el apóstol Pablo desarrolló su ministerio, ¿cierto? Y también donde el apóstol Juan llegó a ser pastor, el mismo escritor de Apocalipsis. También hay que agregar que este lugar, Éfeso, era el centro de la adoración a la diosa Artemisa. Artemisa era el nombre griego que había para, ¿cierto?, para Diana, o la diosa Diana, que era el nombre romano. Incluso se le ha destacado como uno de los 7 maravillas del mundo clásico.
sus puertas, dice, y sus calinatas fueron cuidadosamente talladas en madera de ciprés. Eran gigantescos en la construcción como tal. Hablan de unos 127 metros de largo por 60 de ancho. Es decir, unas 4 veces más grande que el famoso Partenón de Atenas. O sea, era tremendo templo. Destacan también que tenía más de 100 columnas exteriores y que logró sobrevivir hasta que fue destruido por los godos allá por el 256 después de Cristo. Su decoración era digna de una auténtica galería de arte. Otros mencionan también. Incluso había una serie de imágenes, entre ellas la más importante, la de Diana, que era adorada. Y lo que describen ahí los historiadores es que era una representación de una estatua femenina con múltiples pechos, ¿ya? Y también logró utilizarse ese lugar como un banco donde se depositaba el dinero de Asia. Respecto a quienes estaban dentro del templo, ¿cierto? Que eran las sacerdotisas, practicaban una prostitución sagrada. Esto me trae a la memoria lo mismo que ocurría en tiempos medievales, ¿cierto? Cuando la iglesia papal tenía para sus sacerdotes, ¿cierto? Prostitutas sagradas, como bien lo acusó en algún momento Martín Lutero y otros historiadores de la época. Sabemos que los adoradores de la diosa Diana se entregaban a ritos religiosos consistentes en distintos tipos de orgías y todo tipo de vicios y excesos. Entonces, el apóstol Pablo llega a este lugar en su tercer viaje misionero, ¿cierto? Y ahí permanece por aproximadamente 3 años. Es ahí donde él comienza a enseñar la palabra en una escuela conocida, ¿cierto?, por un maestro local llamado Tirano. El mismo apóstol Juan, el apóstol del amor, ¿cierto?, apodado por sus compañeros los apóstoles como el hijo del trueno, debido a su fuerte carácter, él llegó a ser pastor de la iglesia cristiana del lugar, hasta que el momento en que fue encarcelado, como ya hemos visto en el capítulo 1, en la isla de Patmos, a unos 80 kilómetros de distancia aproximadamente, por unos 10 años. Éfeso llega a ser un lugar muy importante, como ya lo dijimos, para el comercio. Pero, no obstante, a pesar de todo ese cuadro de paganismo, de idolatría, fíjese que la iglesia de Éfeso llegó a ser una iglesia muy grande y prominente para la época. En fin, el contexto social, económico, político, cultural de Éfeso se podía describir en múltiples culturas, en muchas influencias sociales, en una infinidad de tensiones políticas, en una diversidad de tendencias religiosas paganas, así como también en un materialismo fruto de la prosperidad y relevancia económica de la zona. Que dicho de paso, me trae a la memoria quizás los momentos, viéndolo como chileno, en algunos momentos jactándonos nosotros mismos de ser los jaguares de América, veo esto mismo. Un contexto socioeconómico, político, cultural, donde emergen muchas culturas, influencias sociales, donde hay distintas tensiones políticas, donde hay distintas tendencias religiosas paganas, y donde también confluye el materialismo fruto de la prosperidad y de la relevancia económica. Pero vemos que eso no hablaba de Dios. Y en ese lugar, es como les decía hace un momento atrás, es donde se establece la iglesia de Éfeso como tal. ¿Qué le parece? Tremendo escenario, quizás inhóspito, contradictorio, no fácil de llegar a la gente por la concepción que tienen. Incluso cuando el apóstol Pablo, se hace un comentario que cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso y los efesios se enteran de que el apóstol Pablo es judío, la gente aproximadamente por 2 horas comenzaron a gritar enfervorecidamente: Diana, 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 casi por 2 horas, como una forma de mostrarle a Pablo que no era bienvenido
y que el cristianismo era una religión más, pero no prevalecería por sobre Diana. Bueno, en esta plataforma, en este escenario, es en la que vemos que se desarrolla la iglesia de Éfeso. Y si vamos al capítulo 2, versículo 1 del libro Apocalipsis, dice ahí, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Fíjense cómo comienza el versículo 1. Entonces entendemos que la iglesia es establecida por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, ¿cierto? Que está narrado en el libro de los Hechos. Y encontramos ahí que sus dirigentes principales en la época del apóstol Pablo son Aquila, Priscila, Apolo, Timoteo y Juan. Pero aquí el Señor hace mención a esta iglesia y dice, recordemos, ¿cierto? A las 7 iglesias, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. Recordemos que las 7 estrellas simbolizaba a los mensajeros que representaban a las 7 iglesias. Cristo los tiene en su mano. Y eso quiere decir que a pesar de que nos parezca que la iglesia ha perdido el control de parte de Dios, o que de alguna manera Dios ya no está ahí teniendo el control, Dios sigue teniendo el control porque uno de sus atributos intransferibles es la soberanía. Entonces, luego menciona los candeleros de oro, ¿cierto? Recordemos que los candeleros de oro eran lámparas portátiles hechas obviamente de material exquisito como es el oro, y daban luz a partir del aceite que había en ellas. Cada candelero, no olvidemos que representaba a una iglesia. Si las 7 estrellas representaban a los mensajeros, los candeleros representaban a una iglesia. Y esa luz que emanaba de estos candeleros representa la verdad y la vida que debía irradiar en la iglesia. Ahora, no olvide que el número 7 habla de integridad, de plenitud, de algo que está completo, ¿cierto? Pero el versículo 2 nos describe como con una radiografía quién es la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, en esta declaración, ¿cierto?, mostrando quién es la iglesia de Éfeso, en este sentido, la palabra del Señor está hablando a los creyentes, no le está hablando a la gente mundana, le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Y lo que hace primero el Señor es alabar a la iglesia por sus buenas obras, por su sufrimiento y su paciencia. Y además, el Señor, ¿cierto?, los alaba o sencillamente reconoce en ellos su capacidad de discernimiento, de sabiduría espiritual. Porque reconocen ellos que hay liderazgo, ¿cierto?, que son capaces de analizar si una doctrina es verdadera o es falsa, y también porque son cuidadosos de su conducta. Eso el Señor lo ha visto en ellos. El Señor está hablando a su iglesia. Y por eso que les recuerda que no olviden que eso es gracias al perdón y a la salvación que fue dada por medio de su sacrificio en la cruz. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, porque por gracia somos salvos. Entonces, el Señor les recuerda que todo lo que ellos hacen es consecuencia del sacrificio de Él en la cruz del Calvario, pero no les resta mérito. Y aquí es importante porque dice ahí el versículo 2, yo conozco tu obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. O sea, en cierta manera el escritor, ¿cierto?, relata lo que el Señor está entregando a la iglesia de Éfeso. Lo relevante para ustedes es ser llenos del Espíritu. Y no olvidemos que hace una semana atrás, ¿cierto?, predicando sobre la llenura del Espíritu Santo, citábamos Efesios capítulo 5, versículo 18, ¿cierto? Antes bien ser lleno del Espíritu Santo y no os embriaguéis con vino. Y luego de eso hace toda una explicación de lo que es ser llenos como tal.
Ahora, ¿a qué se refiere cuando habla de tu arduo trabajo? Y quiero que tome atención en esto, porque existe una distinción que hace en el mismo versículo 2 entre las obras y el arduo trabajo. Si usted lee el versículo 2, es decir, Dios ha visto todo lo que hacemos, pero también ha visto nuestro cansancio a raíz de lo que hacemos. Ahora, también menciona otra conducta que es la paciencia. Recordemos que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y además menciona otro aspecto, que no puede soportar a los malos. Otra característica que se ve en ellos es que dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, ¿cuánto más que los cristianos que fueron testigos oculares de la enseñanza del Señor Jesucristo y prontamente fueron testigos visuales de las enseñanzas que recibieron los apóstoles, y a través de estos apóstoles ellos pudieron aprender del Señor Jesús? Eso habla, hermano, de que tuvimos en un momento apóstoles, de que tuvimos en algún momento apóstoles bíblicos, no como los que tenemos hoy día, que se autodenominan por una corriente neotestamentaria, neopentecostal, una corriente netamente neopentecostal, antibíblica, se hacen llamar apóstoles, sin tener y sin haber fundado ni una iglesia en otro lugar, ni una, sin haber visto visualmente, ocularmente al Señor Jesús. Importante eso también. Los cristianos de Éfeso son personas inteligentes, sabias, conocedores de la palabra, por lo tanto tienen bastante discernimiento para descubrir quiénes son y quiénes no son. Y hoy día creo que eso es lo que más le falta a la iglesia. Las iglesias hoy día filtran las enseñanzas no por la palabra de Dios, sino por el carisma o sencillamente por una percepción no objetiva, sino subjetiva de su forma de ver las cosas de Dios. El apóstol Juan, ¿cierto? Ahí le escribe y dice, has trabajado, lo que dice el Señor, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. A pesar de todas las cosas, hermano, a pesar de todo el rechazo, la burla, la violencia que pueden haber sido víctimas en aquella época, como lo fue el apóstol Pablo en su momento, ellos siguieron trabajando arduamente con una serie de contratiempos, de enemigos. Y hay una última, reconocimiento que hace el Señor a esta iglesia, y dice que no has desmayado. Dice en el verso 3, no has desmayado. Y eso también es importante, hermano, porque eso habla de que su fortaleza estaba en la fidelidad a la palabra de Dios. Nuestra fortaleza, ¿cierto?, está en Cristo, y Cristo es la palabra, Cristo es Logos. Entonces, mientras la palabra de Dios sea nuestra fortaleza en nuestra mente, podemos enfrentar toda situación, porque la palabra de Dios ha hecho en nosotros vida. Ahora, habla de que están cansados por la obra, ¿cierto? ¿O están cansados de la obra? Y aquí me formulé una pregunta, hermano, y quiero preguntarle a usted hoy día. ¿Usted tiene cansancio hoy por la obra? ¿O está cansado de la obra? Porque son dos cosas distintas. Los conectores que hay ahí, el por la obra y el de la obra, tienen un sentido muy distinto. Son totalmente incongruentes. Es que uno puede estar cansado por la obra, hermano. Pero cuando uno se cansa de la obra, eso es peligroso. Ahí cuando podría venir a nosotros la quejabanza, que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Aún así, en el versículo 4, el Señor les va a exhortar. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto me trae una pregunta, hermano. ¿Qué es dejar el primer amor?
y tiene relación con el ser cristiano. Porque, ¿qué es ser cristiano, hermano? Alguno diría seguidor de Cristo. ¿Pero qué es ser seguidor de Cristo? Amar su palabra. ¿Y qué es amar su palabra? Le hago esta pregunta porque al final de cuentas, muchas veces cuando nosotros preguntamos qué es la vida cristiana, no tenemos respuesta. Y sobre todo cuando hablamos de la palabra amor como tal. Parece ser muy ambigua la respuesta, o demasiado extensa, o diríamos de alguna manera, muy abstracta. Pero no tiene nada de abstracta la palabra amor cuando se le dirige y se le localiza en el lugar correcto. Es que el amor nace de Dios. Y de él se desprende el amor ágape, el amor eros, el amor filial, etc. Y cuando nosotros decimos que amamos a Jesucristo, eso significa que no descuidamos nuestra relación con Él, su obra, ni le relegamos a un segundo plano. Por lo tanto, ¿qué significa ser cristiano? Significa cuidar nuestra relación con el Señor. ¿Qué significa no perder el primer amor? Es cuidar nuestra relación con el Señor. Porque la iglesia de Éfeso no descuidó la sana doctrina, hermano. Fíjense, no descuidó la sana doctrina. No descuidó el estudio de la palabra. No descuidó el vivir bajo las enseñanzas correctas de la palabra de Dios. Pero descuidaron su relación con Él. Por eso que muchas veces, como el apóstol Pablo exhorta, a veces, y es como dice ahí, la letra mata, pero el espíritu vivifica. A veces nos preocupamos de llenarnos de contenido, de conocimiento bíblico, pero nos olvidamos de la relación personal con el Señor, del tiempo de estar a solas con Él y escuchar su voz. Cuando alguien descuida su relación íntima, personal, estrecha con el Señor, se está perdiendo el primer amor. Por eso es que el Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros, y en este caso a los creyentes en Éfeso, a una relación íntima y personal con el Señor. Entonces ellos con toda propiedad podían decir: Señor Jesucristo, te amo. Pero ellos paulatinamente se fueron apartando, hasta el momento, como lo vemos aquí en el capítulo del libro Apocalipsis, ¿cierto? Donde el Señor le dice en el verso 4: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Si lo vemos hoy día, pues hermano, ¿por qué tenemos hoy día cristianos tan fríos o indiferentes en los temas espirituales, como que todo les da lo mismo? Si leemos la Biblia, lo mismo. Si me congrego ahora virtualmente, así como antes no lo hacía presencialmente, da lo mismo. A veces tan escépticos, hermano, a las cosas espirituales. O a veces, como decía un escritor acá, tan cínicos, tan mentirosos, tan engañadores. Hoy día, hermanos, la iglesia no sufre celo por la palabra de Dios. Nos vemos bombardeados por ideologías y por temas antibíblicos en términos morales y éticos. Pero la iglesia como si nada, está impávida. Por eso es que podemos observar siempre, hermano, y lo que siempre, mientras he podido, lo he enseñado. La iglesia durante toda la historia, desde el primer siglo de la era cristiana, ha sido afectada por la filosofía del momento. Ha sido más la influencia del mundo sobre la iglesia que la influencia de la iglesia sobre el mundo. Al final de cuentas, la iglesia de Éfeso, en sus comienzos, que había experimentado este primer amor, esta relación íntima e intensa con el Señor, poco a poco la fue perdiendo hasta enfriarse. Recordemos que la característica de la primera iglesia es eso, es una iglesia que en el día de Pentecostés se levantan con el poder del Espíritu Santo y son capaces de hablarle a cualquier persona.
No olvide lo que le sucedió al apóstol Pedro, uno que negó 3 veces al Señor. Luego del día de Pentecostés hay 3.000 personas que se están convirtiendo a Cristo, con un mensaje de la palabra de Dios potente traído de la historia del Antiguo Testamento y aplicada a la persona del Señor Jesucristo para su cumplimiento. Entonces, vemos que la iglesia de Éfeso comienza a perder este entusiasmo por evangelizar a sus conciudadanos. No olvidemos que hace un momento atrás le dije que la iglesia de Éfeso era la más importante en aquel lugar. El lugar donde estaba la iglesia de Éfeso era abarcaba por lo menos 25 millones de personas. Tanta fue la influencia de la iglesia de Éfeso en su momento que aún los emperadores romanos y la nobleza de aquella época habían conocido ya y habían escuchado del Señor Jesucristo, del Evangelio. Nadie puede negar que esa iglesia fue influyente. Nadie podría negar que en 1909, cuando viene el avivamiento a Valparaíso, el Evangelio fue influyente sobre esta nación por lo menos por unos 50 años. Pero de eso, ¿qué ha quedado ahora? Si pensamos en su vida personal, cuando usted conoció al Señor, la primera vez que vino Cristo a su vida para morar por siempre, usted por el Señor era capaz de renunciar a todo. Usted por el Señor era capaz sencillamente de dejar todo de lado. Para el Señor no había cuestionamiento, no había condiciones. Lo que tú necesitaras, Señor, de mi vida, yo ahí iba a estar. Pero luego de pasar un tiempo, de pasar algunos años, ¿qué fue de ese primer amor? ¿Qué fue de esa relación íntima que usted tuvo con el Señor? Que lo llevó al rechazo, que lo llevó a las burlas de parte de la gente, porque ahora era un canuto dentro de su casa. Es que no es tan importante, hermano, y escúcheme bien, no es tanto importante lo que usted hace en la iglesia, o lo que usted dice o enseña en la iglesia, o lo que es o lo que usted tiene. No es importante si usted asiste a una gran congregación, una gran corporación donde hay 1.000, 2.000, 5.000 o 20.000 personas. No son importantes lo que cree su iglesia, ni los reglamentos de la iglesia, de su corporación. No interesa si usted es ético o moral. Si usted no cuida su relación personal con el Señor, si no cuida la intimidad con el Señor, usted ha perdido su primer amor. Por eso que hoy día vemos iglesias donde se disputan quién tiene más gente. O por qué lo llaman a él o a ella, por qué lo pusieron en ese lugar o en ese puesto y por qué no me llamaron a mí. Porque dejamos al Señor detrás de la cortina y quisimos que la gente nos viera a nosotros. Por eso es que cuando se pierde la intimidad con el Señor, usted ha perdido de vista y ha perdido el foco de quién es la persona, en quién deben estar puestos los ojos, en quién debe estar puesta la atención, en el autor y consumador de nuestra fe, en el creador de los cielos y la tierra. Por eso que alguien que dice que tiene el primer amor, lo único que desea es conocer al Señor Jesucristo a través de su palabra. Y cuanto más le conoce y más estrecha es la relación y la dependencia del Señor, usted cada día más le va a amar. Por eso es que hoy día nuestras alabanzas se convierten en verdaderas quejabanzas. Todo es una queja. Hoy día nuestras alabanzas ya no son cristocéntricas, sino que hablan de cómo yo me siento, de cómo he pasado la vida, de cómo he visto la vida. Todo gira en torno de mí. Y eso ya no es alabanza, hermano. Por eso me trae a la memoria la hermana Roxana Contreras, cuando ella compuso una canción que se llama Tengo un nuevo amor. Y todo lo centra en la persona de Cristo. Aún yo que ya en 2 días más estoy de cumpleaños, siempre he dicho que celebro 2 cumpleaños. Uno en esta tierra y el otro en el Señor Jesucristo, porque fue el día que el Señor vino a mi corazón, que me llamó a sus plantas. Y yo también le compuse una canción al Señor. Y tengo que decir de manera concreta, hermanos, que muchas veces descuidamos la relación con Él.
es tanto lo que nos afanamos por hacer y ser técnicos, prácticos, ingenieros y reingenieros, que nos olvidamos de la relación con Él. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Porque aún así cuando el Señor reprende, y lo vamos a ver en las iglesias, aún cuando el Señor reprende en las iglesias, también le da una salida. ¿Qué es lo que debían hacer ellos? Versículo 5 dice, recuerda por tanto, de dónde has caído, dice ahí, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y aquí también hay otro aspecto importante, hermano. Remember. ¿Se acuerda qué significa la palabra remember? Recuerda. Recuerda. ¿Quién dijo que un hombre no tiene memoria? Sí lo tenemos, hermano. Lo que pasa es que no queremos sacarlo a la luz o no queremos recordarlo porque fue una mala decisión. Pero el Señor nos trae a la memoria y nos enrostra esto para que de lo que sucedió aprendamos la lección y nos levantemos una vez más. Aquí el Señor anima a los creyentes de la iglesia de Éfeso, aquellos que un día le conocieron, que le aceptaron como el Señor y Salvador de su vida. El Señor una vez más lo está llamando a regresar a Él. Y luego de eso, fíjese lo que dice también en el versículo 5. Recuerda por tanto, dice, no por tonto, dice, recuerda por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y me llamaba la atención en todo esto, hermano, porque cuando habla de la palabra arrepentirse, no le está hablando al mundano, no le está hablando al que no conoce al Señor, le está hablando a la iglesia. A la iglesia le dice arrepiéntete, porque un inconverso no se puede arrepentir mientras Cristo no venga a su corazón. ¿Se entiende? Porque el arrepentimiento lo concede el Espíritu Santo, nuestra conversión. El día que Cristo vino a nuestra vida, que golpeó la puerta del corazón, fue el Espíritu de Dios el que preparó la mente, preparó el corazón para que le recibiéramos. Por eso que en la salvación no hay mérito alguno de parte de nosotros. Todo el mérito es del Señor. Él nos regaló la salvación. Y por eso dice ahí que el Espíritu Santo, y es lo que anotaba aquí, una persona incrédula necesita volverse a Jesucristo. Fíjense, una persona incrédula necesita volverse a Jesucristo, pero un cristiano necesita arrepentirse. ¿Por qué razón? Porque solo la obra del Espíritu Santo nos lleva a la metanoia, es decir, al arrepentimiento, al cambio de mente. Y nos dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, vuélvete al Señor nuevamente, vuélvete a Él. Porque si no, ¿qué dice luego? Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Fíjense, dice, y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, el Señor está mirando los candeleros, está mirando nuestra vida, está mirando a la iglesia. Y como ilustra un escritor bíblico acá dice, Jesucristo no se cansa de recortar la mecha si ésta comienza a humear, porque desea que esa lámpara dé su máxima luz, pero también puede apagarla completamente cuando esa lámpara no quiere dar más luz, no quiere servir al propósito para el cual fue creado. Entendiendo esto, lo llevé y lo relacioné con 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, cuando el apóstol Pablo hace exhortaciones respecto, por ejemplo, a los que no le dan la relevancia o la solemnidad que tiene en la Santa Cena. Y dice, muchos de ellos ahora duermen. Y yo creo que aquí no tiene que ver con perder la salvación, porque la salvación no se pierde en aquellos que fueron escogidos en la eternidad, sino que sencillamente Dios rae de la tierra o sencillamente extirpa de la tierra a aquellos creyentes
que ya no están dando luz y que solo humean. Hermano, que sea este el momento para que nos arrepintamos y no sea que nuestra vida sea cortada de la tierra por nuestra falta de obediencia o porque sencillamente no hemos recuperado el primer amor. Y dice el verso 6, aún así el Señor exhorta a la iglesia, la anima, le dice, pero tienes esto. Le dice, pero tengo que considerar, tengo que reconocer esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco, dice el Señor. Ahora, la palabra nicolaita tiene por lo menos, podría referirse a tres personas como tal, o a tres grupos, o a tres pensamientos. La palabra está compuesta con Nico, que significa gobernar o conquistar, y Laos, que significa la gente, de ahí viene la palabra laico como tal. Entonces, aunque no está muy claro quiénes son los nicolaitas, algunos opinan que es una orden sacerdotal que estaba comenzando a formarse y que estaba tratando de gobernar a la gente. Otros piensan que eran seguidores de un líder llamado Nicolás. Pero otra explicación, como también lo leía en este comentario bíblico, habla sobre un hombre llamado Nicolás de Antioquía, quien era considerado un apóstata en aquella época, que había abandonado la fe y que formó un culto gnóstico. Ya hablamos en alguna oportunidad sobre el gnosticismo, ¿cierto? Que era una de las principales filosofías del mundo griego de la época. Era una persona, Nicolás de Antioquía era una persona autónoma, y él predicaba o tenía su doctrina de practicar y probar el pecado para poder comprenderlo. ¿Ya? Entonces es como que de alguna manera, ¿cierto? Usted para comprender al drogadicto tiene que drogarse. Es totalmente ilógico y contraproducente, ¿cierto? Pero bueno, este grupo de nicolaitas, que es, diríamos, la opinión más acertada, se entregaba a todo tipo de prácticas con la explicación de que estos pecados no tocaban el espíritu. De alguna manera habría una especie de maniqueísmo también, ¿cierto? En la separación entre cuerpo y espíritu. El cuerpo es del pecado y el espíritu es de Dios. El cuerpo es de lo malo, el espíritu es de lo bueno. Pero la iglesia de Éfeso puntualmente aborrecía a este grupo. Y vamos al versículo 7. Vamos al versículo 7, que es la última parte ya, ¿cierto? De lo que se refiere a la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, en otras palabras, está diciendo, y esto me lleva a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29, ¿cierto? Y dice, y habla ahí cuando hace la comparación aquí, el que construyó su casa sobre la roca y el que construyó su casa sobre la arena, ¿cierto? Dice que hubo uno que oyó la palabra y la escuchó, la entendió y la puso en práctica. Ese es el que construyó su casa sobre la roca. Pero el otro no, solo oyó la palabra. En este sentido, también se refiere a que la persona escucha la palabra y la entiende. Hace una reflexión. Es capaz de darle un aspecto, un aprendizaje significativo a lo que ha leído en la palabra del Señor. Pero en este caso, el versículo 7 nos dice, el que tiene oído para oír, si el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque hay gente que teniendo oído, no escuchan. Hay gente que diciéndosele las cosas, no escuchan. Se enceguecen. ¿Y por qué se enceguecen? Piensan ellos que lo que les dice el pastor es una cuestión personal. Piensan ellos que lo que le dice quien dirige a la iglesia en su momento, ¿cierto? El dirigente o el pastor de la iglesia, cuando les exhorta es por un tema netamente personal o porque los quiere perjudicar o los quiere frenar ante su llamado o ante sencillamente sus impulsos espirituales.
Pero hermanos, cuando la palabra de Dios está exhortando aquí a la iglesia y sobre todo a quienes dirigen la iglesia, lo que le está diciendo, si tú escuchaste la palabra, entonces la entiendes. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Escuche el mensaje, capte el mensaje, entienda el mensaje. Obedecer es poner en práctica lo que la palabra nos está diciendo. En otras palabras, usted puede escuchar el mensaje de Dios este día y a su vez comprenderlo realmente para llevarlo a la práctica. Tú que has perdido tu primer amor, tú que has perdido la intimidad con Dios, el Espíritu, ¿cierto? Dice el Espíritu Santo, el que enseña a la iglesia, dice al que venciere. Y esto lo dice de parte del Señor Jesucristo. Al que venciere. Es decir, a ti hermano, a ti hermana. Si la salvación es genuina en ti, si eres un creyente de verdad, nacido, no basta con que digas soy salvo. Tienes que mostrar con tus hechos tu salvación. Y la mejor muestra de salvación es que la gente vea en ti frutos, los frutos del Señor Jesucristo. Gálatas 5, 22 y 23. Porque una cosa es verdad, hermano. Dice luego el versículo 7, al que venciere le ha de comer del árbol de la vida. Nosotros solo podemos vencer a través de la sangre de Jesucristo. Y no es que usted ande verbalizando en cada momento la sangre de Cristo. No, hermano, es que usted le recuerde al diablo que por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores. Nosotros somos más que vencedores en aquel que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Pero esto no queda aquí. Dice luego el versículo 7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, el Señor Jesucristo continúa diciendo, yo le voy a dar de comer del árbol de la vida. Fíjense que el árbol de la vida lo encontramos en Génesis capítulo 3, ¿cierto? Estaba el árbol de la vida ahí, incluso en el capítulo 2. Dios ya se lo ha señalado, en el capítulo 1 Dios le ha dado órdenes respecto al árbol de la vida. Y en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, volvemos a encontrar el libro de la vida. O sea, la vida que se perdió en Génesis se vuelve a recuperar, ¿cierto? Y se confirma en la persona de Jesucristo y se detalla y de alguna manera se establece completamente en el libro de Apocalipsis. Porque una cosa es verdad, hermano. Adán y Eva, la primera pareja, perdieron la vida. Ellos tuvieron que ver la muerte. Es que la vida vino a nosotros, hermano, a través de la persona de Jesucristo. Como escribió en alguna de sus cartas el apóstol Pablo, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros, juntamente. Juntamente con Él obtuvimos vida. Quizá uno al pensar en el árbol diría, bueno, ¿y qué fruto tiene eso? Siempre se nos ha dicho que en Génesis capítulo 3 la mujer comió la manzana. Hasta ahora estoy tratando de buscar en qué parte del Génesis capítulo 3 dice que era una manzana. Solamente habla de un fruto. Y fíjese que aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 7, al comer del árbol de la vida, tampoco especifica cuál es el fruto. Es que, en este sentido, hermano, el fruto no tiene mayor importancia. Lo que tiene importancia es que el que obedece va a comer del árbol de la vida.
Dios le va a dar una eternidad. Eso significa que vamos a vivir con el Señor plenamente. Y nuestra vida en la tierra debemos calificarla por lo que es, hermano. ¿Por qué arraigarnos tanto a este mundo si de verdad estamos de paso? Yo siempre escuché a mis tíos, a mi papá, a mi abuelo, que decían, nosotros estamos de paso en esta vida. Y eso es verdad, hermano. Nosotros estamos de paso en nuestra vida porque nuestra vida, nuestra verdadera vida va a comenzar en los cielos, en la eternidad con el Señor. Por eso hasta el cansancio diré que nada nos puede separar del amor de Cristo, como lo declara su palabra, pero también puedo decir que a un cristiano no se lo lleva ni una enfermedad, ni un virus, ni un coronavirus. Se lo lleva el Señor. Ahora, aquí también menciona que el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios, en el jardín de Dios. No es solo un lugar con calles de oro, con mar de cristal, sino que hay un verde permanente ahí. Entonces, es una iglesia la que va a habitar en ese lugar. Pero el Señor demanda de esa iglesia que debe vencer. Es decir, volverse al primer amor. Volverse, en ese contexto, al primer amor. Y quiero finalizar con la siguiente ilustración que me pareció muy pertinente para comentarle a ustedes. Escribe alguien definiendo lo que es el primer amor y dice, oh, el calor y la dulzura del primer amor. ¿Recuerdas, querido lector? Cuando naciste, tan evidente y maravillosamente, cuán apasionado era el amor en tu corazón. Te emocionó con delicia. Había un gusto sabroso y dulce en todo tu espíritu. Tan listo estabas para volar como águila a los brazos de tu Redentor, a quien tu alma amaba. La palabra de Dios era como miel a tus labios. Cuán deleitoso era trabajar para Jesús. Qué precioso gozo sentiste al sacrificarle a Él algo grande. E irte a un lugar apartado para orar era lo más bello para ti de lo que se pudiese expresar. Encontrabas alegría en cualquier deber cristiano. No puedo yo realmente detallar exactamente cómo era ese primer amor en tu corazón. Yo no puedo, tampoco tú puedes. No obstante, tú sabes cómo te sentías y cuán gozoso estaba tu espíritu. ¡Oh! Día bendito y feliz, cuando fuiste lavado de tus pecados y lleno con la presencia de Dios y el amor, cantó un himno de rescate para tu alma. Entonces, si ya no tienes el mismo ardor, el mismo fervor, el mismo deseo para orar, para oír la palabra de Dios, para asistir a un culto, el mismo sentimiento de dulzura en tu espíritu, el mismo anhelo precioso por acercarte a Dios y los hermanos, el mismo deleite de trabajar para Jesús, el mismo gozo y felicidad en obedecerle y trabajar por el bienestar de tus vecinos. Y si ya no tienes estos productos del amor tan abundante, y si ya no estás obrando en tu vida como al principio, entonces estás como la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Como lo diría en una traducción Wilson, se traduce así: has aflojado o has disipado tu primer amor. Has perdido la primera intensidad, se ha relajado, ha perdido su tensión y llegó el amor a ser flojo. Es que nuestra vida era como las cuerdas de la guitarra al principio, hermano.
estábamos afinados y dábamos las notas exactas. Yo pedía la primera cuerda de la guitarra de abajo hacia arriba, por favor dame un mi, y daba un mi. Pero al pasar el tiempo, esa cuerda se fue desgastando y desgastando y desgastando. Y definitivamente dejó de dar la nota efectiva. Se destempló, aflojó, se disipó, perdió su tensión. Hermanos, la carta a la iglesia de Éfeso es un llamado hoy a nosotros a volvernos al primer amor, a que no perdamos la pasión por el Señor. Yo no puedo olvidar, hermanos, que hace ya casi 31 años Jesús vino a mi corazón. Estando yo frente a la Casa de Moneda, en la Alameda, con teatinos, esperando el bus para trasladarme a mi casa, dos jóvenes me salieron al encuentro y me dijeron: Jesucristo quiere tener un encuentro contigo. ¿Y tú? Y ese día Dios comenzó a preparar mi corazón. Y al día siguiente, cuando llegué a aquel lugar, una iglesia que tenía un suelo de tierra con unas bancas rústicas, solo un galpón con unas paredes de plástico, y que debido a la época y al frío el viento entraba por arriba. En ese lugar Dios tocó mi corazón. Él me salió al encuentro, Él me recibió, Él me llamó a sus plantas. Y tengo que decir, hermano, que Jesucristo enloqueció mi mente, enloqueció mi corazón. Me volví un loco por Cristo. Renuncié a los 17 años a las cosas que más anhelaba en ese momento. Renuncié al fútbol, renuncié a un proyecto que tenía, porque lo único que quería era agradar a aquel que había venido a mi corazón, que me lavó con su sangre, que me hizo entender que en aquella cruz del Calvario dio su vida por mí y pagó el precio de mis delitos, de mis pecados. Hermano, ese primer amor que un día me llevó a hacer locuras por Él, debe ser el mismo que hoy día impere. Por eso le decía hace un momento atrás: ¿cansado por la obra o cansado de la obra? Que nuestro cansancio siempre sea por dar todo en la obra de nuestro Señor. Que ello demuestre que aún nos importa cuidar nuestra relación con Dios. Este ha sido hoy el estudio del libro Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 1 al 7. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Le invito a orar. Eterno Señor y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia esta noche. Señor amado, el ser humano es un ser mutable, es un ser cambiante. Si solo pensáramos en el momento, en el día, cuando viniste, oh Jesús, a nuestro corazón. Yo recuerdo que fue un 18 de julio, a las 19:30 horas, cuando estaba sentado en aquel lugar, en esas bancas, en ese suelo de tierra. Y una mujer predicaba con tanta vehemencia tu palabra. Y un hermano, al finalizar la reunión, se acercaba y me decía: ¿quiere que oremos para que Jesús venga a su vida? Yo le dije: sí, lo quiero en mi vida. Ese día, Jesús, ese día, Señor,
Usted tocó mi vida, me cambió, me transformó. Yo pensé que estaba bien, Señor. Yo pensé que mi forma de ser era la correcta, pero su palabra me enrostró y me desnudó y me mostró tal como era. Y usted perdonó todos mis pecados y me dio una nueva vida. Y ese amor es el que me impulsó a hablarle a quien fuera que estuviese frente a mí. Fuera en la calle, en el metro, en un bus, en el colegio, en una universidad. Era ahumada, sin vergüenza, Señor. Porque el amor de Dios había sido derramado en mi vida. Señor, yo oro esta noche para que eso no sea un simple recuerdo, sino que todos los días mientras viva en esta tierra, el gozo de esa salvación jamás se apague. Pero tengo contra ti, dice tu palabra, que has perdido tu primer amor. Señor, oro por mis hermanos y hermanas esta noche, que nos volvamos con todo el corazón a ti y recuperemos ese primer amor, recuperemos esa intimidad y esa relación contigo, oh Señor. Gracias, Dios amado, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Cantamos al Señor. Cantamos al Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Señor. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Cántele al Señor. Tu fidelidad. Oh, iglesia de Éfeso, te está llamando el Señor. Tú que has perdido tu primer amor. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor. Tu Fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Aleluya, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor por lo que hemos aprendido hoy a través de su palabra, por lo que el Señor nos ha enseñado hoy. Uno es solamente portavoz de la palabra de Dios. Uno es simplemente un instrumento, un parlante en las manos del Señor para llevar su palabra. Y el estudio hoy día del libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7, estremeció una vez más mi vida, como lo ha hecho desde hace casi 31 años. Espero que en su vida haya sido lo mismo y que no se canse de seguir estudiando la palabra del Señor. Hermanos, estamos ya finalizando y antes que se corte la transmisión, ¿cierto? No olvidar, el día viernes a las 19 horas estamos el culto de oración, ¿cierto? Bendito sea el Señor, necesitamos 4 a 5 hermanos voluntarios que desde ya por WhatsApp me digan, yo el día viernes voy a apartar un permiso para poder estar en la iglesia y orar con mis hermanos. Asimismo, el día sábado no olvide que a las 11 de la mañana está
la escuela bíblica, el bienvenido, ¿cierto? Y para que nuestros niños de la iglesia inviten a sus amiguitos a conectarse vía Facebook Live. Así también el culto de oración Facebook Live. El mismo día sábado a las 4 de la tarde, ¿cierto? Tenemos la transmisión de Misioneritas Chile por un lado, y por otro lado ya iniciaron sus transmisiones también dm.explo.chile, ¿cierto? Que está en Facebook también, para que nuestros niños se puedan integrar a este campamento que ha sido llamado Cuadro de Patrulla DM. Y a las 7 de la tarde está la reunión de adolescentes y jóvenes. Hay una mini ¿sí? vigilia. De 6 a 9 por Google Meet, Ya. y les vamos a avisar a todos. De los 18 a 21 horas, ¿cierto? Va a haber una mini vigilia por Google Meet y ya se les va a estar informando ahí el ID. Y bueno, el día domingo a las 11 de la mañana tenemos, ¿cierto? La Escuela de Obreros, el estudio de la Palabra del Señor, un muy buen tema para quienes se forman, ¿cierto? En el servicio a la obra de Dios, vía Zoom. Así que si quiere participar, nos avisa, le enviamos el material y también el ID y la password para que esté desde ahí con nosotros. Y por la tarde ya a las 18:30 horas tenemos el culto general, el culto familiar, donde esperamos que usted y su familia estén en la transmisión, y también sus vecinos a quien usted ha estado orando por ellos y le ha evangelizado para que ellos vengan a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es, por hermano. Bueno, hemos orado, hemos cantado al Señor, hemos leído la palabra de Dios, nos hemos alegrado, nos hemos gozado en Él, y que Dios nos siga bendiciendo, hermano. Un abrazo muy fuerte, y no olvide que todos los días el Señor está a nuestro lado, y que este día viernes es el cumpleaños del pastor. Un abrazo apretado, hermano, les amamos. Dios nos bendice. Chao, hermano. Amén. Bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Que Chao, el Señor le hermanos. bendiga. Amén. Él fue capaz de entregar su vida, Él fue capaz de entregar su amor, Él fue capaz de dejar su dolor Para cumplir su misión, Él fue capaz de cambiar la historia, Él fue capaz de darnos luz. Él fue capaz de entregarse al mundo para morir en la cruz. Capaz de todo por ti, por mí, de su vida dio. Para darnos vida eterna, si hoy vivimos es por su salvación y por su misericordia. Capaz de todo por ti y por mí, en su vida dio. Para darnos vida eterna, si hoy vivimos es por su salvación y por su misericordia. Capaz de todo Por su vida dio, para darnos vida eterna. Si hoy vivimos es por su salvación y por su misericordia. Capaz de todo por ti y por mí, en su vida dio, para darnos vida eterna. Si hoy vivimos es por su salvación y por su misericordia. Capaz de todo por